2. Una teoría social centrada en la guerra. Intelectuales, aparatos, autoprácticas, racionalidad y estilo de vida, partimos de un punto negro. Como muchos contemporáneos han informado, Max Weber fue un orador talentoso y también un autor que sabía escribir de manera concisa y rápida. Sin embargo, en los años 1898 a 1902, publicó solo un total de 36 páginas. Durante este tiempo, Weber emprendió lo que él mismo llamó un viaje al infierno. El joven profesor de economía política cayó en una grave crisis depresivo-nerviosa, que finalmente lo dejó completamente incapacitado para trabajar. Sabemos muy poco sobre los detalles clínicos y psicológicos de este colapso. Tanto más tenemos que aceptar la crisis como un punto de inflexión que divide la vida de Weber en un antes precoz y un después maduro. En el medio, no menos importante fue la experiencia formativa de un viaje de 3 meses a América, que el entusiasta Max Weber emprendió en el año 1904 junto con su esposa Marianne y sus colegas Zumbat, Tennis y Trotsch. A la edad de 1894 años, Weber había abandonado Berlín, donde ocupó una cátedra extraordinaria en la Facultad de Derecho por un corto tiempo, y se convirtió en profesor titular de Economía Política en la Universidad de Friburgo. Al mismo tiempo, este cambio marca un cambio de su interés intelectual de lo legal a lo económico. En enero de 1897, sucede finalmente a Karl Kenies como profesor de Economía Política y Finanzas en Heidelberg. Entró en una cierta contradicción con las formas patriarcales de comunicación del medio universitario. Marianne Weber, una representante comprometida del movimiento de mujeres burguesas educativas de principios de siglo, funda la sección de Heidelberg de la Asociación de Estudios de la Mujer, Educación de la Mujer en el primer semestre y, por lo tanto, atrae una atención considerable. Max, que apoya a su esposa después de una vacilación inicial, está tratando de aflojar las reglas tradicionales de socialización en los círculos académicos de Heidelberg, así como de abrir la universidad a las mujeres. Mucho más violenta que la discordia en la que se metió Weber con las viejas autoridades del entorno universitario es la pelea simbólica con su padre, partidario y miembro del Reichstag de aquellos liberales nacionales que se habían establecido política e ideológicamente bajo Bismarck. La ruptura final con el padre, que tiene lugar en el verano de 1897 y para la que la parte político-cultural del patrón psicológico ofrece una explicación, también conduce a un conflicto ético fundamental, cuya gravedad es quizás responsable de la enfermedad de Weber. La historiadora Ingrid Gilcher describe la situación de Weber en Heidelberg de la siguiente manera: defiende resueltamente la igualdad de las mujeres, imputa el erotismo a la racionalidad de la moral y, al mismo tiempo, rompe con el anhelo de un erotismo irresponsable. 13 para Weber, esta alternativa de abandonarse a la vida o vivir la vida de acuerdo con las pautas de los valores éticos no es solo biográfica, sino que al mismo tiempo forma un acercamiento a su trabajo. Weber entiende la ciencia como una forma de práctica basada en un conjunto específico de valores. La lucha por la libertad de juicio de valor es una lucha por la independencia de esta forma particular de práctica. No es casualidad que los primeros textos que Weber escribe después de haber completado la etapa final de su viaje al infierno sean de naturaleza metodológica, Rauscher y Kenies, y los problemas lógicos de la economía política histórica, 1903 y 6, etc. Wolfgang Schuster incluso parece asumir una conexión entre la lenta recuperación de Weber en la primera de 1902 y su lectura de Heinrich Rickert, Los límites de la formación de conceptos científicos naturales. 1902, 14. De todos modos, debe tenerse en cuenta que Weber desarrolla una teoría conceptual en la que se anuncian al mismo tiempo otros motivos de su pensamiento. Llama la atención que el conflicto fundamental de la historia de la vida entre la ética y la estética también sea evidente en la enseñanza de la ciencia. Así, en el ensayo de objetividad de 1904, se dice que la peculiaridad del significado de la representación artística está unida a cada descripción vívida, cada uno ve lo que lleva en su corazón.
Los juicios válidos en todas partes presuponen el procesamiento lógico de lo ilustrativo, es decir, el uso de términos, y aunque es posible y a menudo estéticamente atractivo mantenerlos actualizados, siempre pone en peligro la seguridad de la orientación del lector, a menudo la del propio escritor, sobre el contenido y el alcance de sus juicios. WL 209. Weber también habla en este contexto de un deber científico de ver la verdad de los hechos. WL 155. Por lo tanto, está a punto de caracterizar la objetividad como una actitud hacia el mundo que hemos aprendido a adoptar subjetivamente y que, a su vez, no puede volver a justificarse objetivamente. Cuando polemiza 185 contra la creencia optimista en la racionalizabilidad teórica y práctica del mundo real, parece querer llamar la atención sobre dos cosas. Por un lado, el racionalismo científico encuentra un remanente indisolublemente irracional en el mundo. Por otro lado, y esto es más grave, se basa en tal remanente. La liberación de los hábitos de pensamiento y habla impuesto social o religiosamente está anclada en un vínculo final, es decir, en el vínculo con el valor de la verdad. En este sentido, Weber trata la actividad científica como un ejercicio ascético. Por lo tanto, es sorprendente que, después de su crisis, retome el tema de la ética protestante en paralelo con los trabajos científico-teóricos. Existe una conexión entre el interés de Weber por una metodología conceptual lógica estricta de las ciencias sociales y su interés por el puritanismo y la forma de vida metódica, que es a la vez histórica y teórica. Weber está interesado en el desarrollo de un método racional y, al mismo tiempo, los métodos forman un tema preferido de sus escritos, los métodos de vida intelectual, práctica. Esto plantea la cuestión de la unidad temática de una obra que solo está disponible para nosotros de forma fragmentaria. Esta pregunta fue planteada enfáticamente por Wilhelm Hinz, quien se opone a la opinión predominante en los libros de textos sociológicos de que el tema central de la obra de Weber es el desarrollo de la nacionalidad occidental. Hinz ha intentado someter esta suposición completamente no discutida a una crítica y ha llegado a la conclusión de que el tema religioso sociológico del estilo de vida es el motivo central de fondo que Weber ha ocupado continuamente. El carácter polémico de esta lectura se deriva del hecho de que el tema del estilo de vida, cuya enorme importancia no es discutida por nadie, se juega contra la sociología política de Weber e incluso contra su teoría de la acción. Porque, por mencionar solo una cosa, detrás de la acción está el hombre, y 530 frases como esta parecen probar que Hinz tiene razón al asumir una base antropológica debajo de la acción social y sus racionalizaciones, cuya elucidación le interesaba a Weber. Es cierto que Weber ve una causa espiritual en acción detrás y fuera del comportamiento observable de individuos y colectivos, a saber, el significado y ciertos valores finales que subyacen a los diversos motivos de los actores. Detrás del comportamiento de un sujeto está el significado que pone en su comportamiento David. 4, 13 y pico. Detrás de este último significado, a su vez, hay un demonio que, como Weber se expresa metafóricamente en la ciencia como profesión, sostiene el hilo de su vida. WL 613. Weber parece mistificar la fuente de las acciones sociales aquí al sustituir un demonio difícil de comprender por un sujeto que actúa de forma autónoma. Y, sin embargo, tal interpretación pierde el núcleo de la pregunta de Max Weber. De hecho, Weber se diferencia de muchos de sus contemporáneos precisamente por su resistencia a la creencia en la irracionalidad específica de la acción humana o humana. Personalidad WL 64. Por ejemplo, polemiza contra los conceptos del alma y la síntesis creativa que había elaborado el influyente psicólogo de Leipzig Wilhelm Wundt. La reputación de autores como Wundt o Karl Lamprecht se fundó en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial en una concepción holística y holística de la relación entre el individuo y la sociedad. En contraste, por un lado, con los conceptos místicos de comunidad, por otro lado, con el individualismo anglosajón y sus fuentes de teoría del contrato, intentaron desarrollar un concepto racional de comunidad.
De acuerdo con este punto de vista, el conjunto de una sociedad o una época cultural es una cantidad estadísticamente predecible y estable, mientras que el comportamiento de las partes aisladas, es decir, las partes individuales, es esencialmente impredecible. Desde este punto de vista, Weber acepta la conexión teórico-probabilística entre la acción individual y la forma social, pero ancla la regularidad estadística no solo al nivel de la sociedad en su conjunto, sino ya en las acciones de los individuos. La previsibilidad de los procesos naturales en la esfera de las profecías meteorológicas, por ejemplo, no es ni remotamente tan segura como el cálculo de las acciones de una persona que conocemos WL64F. Cuando uno se ha dado cuenta de esto, ya no es sorprendente que Weber centre sus conceptos sociológicos básicos, pero también los conceptos básicos de su sociología de la ley y la dominación, en el concepto probabilístico de la casualidad. La sociología de Weber es una sociología comprensiva, en la medida en que examina el comportamiento observable en respuesta a los motivos que son efectivos en él. Por ejemplo, la obediencia política, la creencia en la legitimidad, al mismo tiempo, espera la posibilidad de que la acción realmente mantenga el curso que parece adecuado con una supuesta frecuencia o nutrición, cada vez más stable. 6. Tanto el concepto de comprensión como el de la frecuencia de acciones sociológicamente interesantes son fáciles de malinterpretar. En primer lugar, comprender no significa en absoluto el agarre intuitivo de fuerzas impulsoras ocultas a la manera del psicoanálisis. Igualmente inexacta sería la suposición de que, según Weber, la acción social estaría controlada por intenciones subjetivas como si fuera una emboscada. Más bien, Weber está interesado en la descripción de las orientaciones de acción en el conocimiento de que los sujetos en su mayoría no se orientan, o al menos solo en cierta medida, en sus propias intenciones más íntimas, sino en base a diferentes hitos en campos preestructurados en los que se mueven junto con otros sujetos. Estrictamente hablando, Weber nunca hace declaraciones sobre acciones concretas que no puedan describirse completamente. Por ejemplo, las acciones no reales tienen un propósito, más bien, en el mejor de los casos, pueden entenderse como con un propósito en el contexto de un campo de orientación típico culturalmente específico. La frecuencia de acciones sociológicamente interesantes puede significar dos cosas. La subfrecuencia puede entenderse tanto como un principio de repetición idéntica de patrones de acción en el eje del tiempo como un principio de dispersión social de patrones de acción. El concepto de llevar una vida sigue inicialmente el primero de estos dos significados y denota una autogestión circular que presupone orientaciones constantes para la acción y las genera a su vez. Históricamente, los portadores de esta autogestión son, en primer lugar, individuos y pequeños grupos, sectas. La forma de vida difiere de cualquier hábito de vida externo en 236, ya que combina lo interno y lo externo, la ética y el mundo. Otro rasgo característico de la forma de vida racional de Occidente estudiada por Weber es que, aunque estaba formada por poderes no económicos, es decir, religiosos, es efectiva en esferas sociales muy diferentes. Hay una forma de vida ético-religiosa o burocrática, así como una forma de vida económica para 239. Por lo tanto, se puede decir que el concepto de llevar una vida es indiferente a la separación de la economía y la sociedad en la que Weber basa su sociología. Esta visión nos ayuda a una comprensión adecuada de la observación preliminar, que, como en el primer volumen de los ensayos recopilados sobre la sociología de la religión, se imprime en 1920. Allí esboza su interés central de investigación de la siguiente manera. Es, por lo tanto, ante todo importante reconocer de nuevo la peculiaridad especial de la peculiaridad occidental de lo occidental, del racionalismo occidental moderno, y explicar su origen. Cada intento de explicación de este tipo debe, de acuerdo con la importancia fundamental de la economía, tener en cuenta, en primer lugar, las condiciones económicas, pero la relación causal inversa tampoco debe ignorarse. Porque así como el racionalismo económico depende en su origen de la tecnología racional y la ley racional, el racionalismo económico también depende de la capacidad y disposición de las personas para ciertos tipos de vida prácticamente racional en general.
En el pasado, los elementos formativos más importantes de la forma de vida han incluido todos los poderes mágicos y religiosos y los conceptos éticos del deber anclados en la creencia en ellos. Weber ha estado tratando con los elementos formativos de la forma de vida mucho antes de ver su interés de investigación en el análisis del surgimiento de la forma de vida occidental en retrospectiva, es decir, en el estudio de la historia de la religión, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este texto queda claro que estas fuerzas formadoras no solo son de naturaleza extraeconómica, sino que a menudo también surgen en los bordes de la llamada sociedad, por ejemplo, en el entorno de las sectas. Weber pasa por alto 16 precisamente al concepto de sociedad, que luego será reemplazado por la fórmula de órdenes y poderes sociales. En la ética protestante hay formulaciones que dejan claro que no solo el individuo racional, sino también la sociedad es algo nuevo dentro de la historia, un nuevo estado agregado de lo social. Las cualidades de orden y disciplina que la sociología convencional atribuye a la sociedad son originalmente elementos incluso de formas de vida prácticas, primero de grupos pequeños y luego de colectivos más grandes. La forma de vida racional del protestantismo ascético, cuyos inicios Weber, a partir de los primeros 16 años, se basaba en la formación de impulsos psicológicos que mantenían al individuo en él. 86. Entonces, desde el principio, la forma de vida es a la vez una locomotora y una vía, activa las energías motivacionales y mantiene a las personas en el camino y en el camino al mismo tiempo. En el concepto de estilo de vida, están entrelazados elementos de mejora y contención, elementos institucionales e internos. En el curso del desarrollo histórico, estos elementos originalmente entrelazados se separan. Al final del desarrollo, que comienza con la autodisciplina ascética del monacato europeo y las sectas protestantes, está la disciplina de los individuos por parte de la sociedad, que solo ahora se enfrenta a los individuos como un poder abstracto. El resumen de los estudios del protestantismo caracteriza la visión de Weber de la ironía objetiva de la historia, de la transformación del significado subjetivo en destino ciego, de la libertad en determinismo. El puritano quería ser un hombre profesional, tenemos que ser eso, porque a medida que el ascetismo se transfirió de las celdas de monedas a la vida profesional y comenzó a dominar la moral mundana interna, ayudó en su parte a construir ese poderoso cosmos del orden económico moderno, vinculado a los requisitos previos técnicos y económicos de la producción mecánico-mecánica, que hoy determina y quizás determinará con una fuerza abrumadora el estilo de vida de todos los individuos que nacen en el motor, no solo la adquisición económica directa de su quemado. Mit überwältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist, RSI. 203. Las tesis sobre el papel del cristianismo reformador en la configuración de la civilización son de suma importancia para la comprensión adecuada de la sociología de Weber y, de paso, también de su cosmovisión política. Hay un claro toque antiautoritario en sus primeras reflexiones sociológicas religiosas, dirigidas contra las condiciones políticas en Alemania en ese momento. Gran Bretaña y especialmente los Estados Unidos, que Max había visitado con Marianne Weber y sus colegas 1904, le parecían demostrar las ventajas políticas de una cultura calvinista o protestante. En una carta al teólogo protestante Adolf von Hane, reafirmó su convicción de que fueron las sectas puritanas las que inventaron el espíritu individualista de los derechos humanos y la libertad estadounidense 17. En otro lugar, enfatiza el desprecio calvinista por la idolatría de las criaturas, que, en comparación con Alemania, ha establecido una actitud más internamente libre de los ingleses hacia sus grandes estadistas 99. A pesar de este papel clave de la ética protestante, los motivos centrales de la sociología de Weber se encuentran más allá de estos textos. Es cierto que Weber continuará más tarde la problemática de los estudios del protestantismo expandiéndose a una sociología comparada de la religión, cuyos resultados están disponibles para nosotros en la ética económica de las religiones mundiales. Por otro lado, el análisis de los procesos de racionalización se expandiría cada vez más a áreas de la vida no religiosas, en particular a la dominación política.
Además de la relación entre religión y economía, existe la relación entre economía y dominación. Weber ya no refiere la peculiaridad del desarrollo social europeo, cuya aclaración le interesa no solo al desarrollo económico, sino también al científico, artístico y político. Esta vinculación del análisis de una multitud de órdenes de vida desde el punto de vista de su peculiaridad específicamente occidental encontrará su expresión, además de la ética económica de las religiones mundiales, en los manuscritos que se publicaron después de la muerte de Weber bajo el título Economía y Sociedad. En una carta a su editor Paul Siebeck, Weber escribe sobre el trigésimo. En 1913, había elaborado una teoría y una presentación cerradas que relacionan las grandes formas de comunidad con la economía, desde la familia y la comunidad doméstica hasta los negocios, el clan, la comunidad étnica, la religión y, finalmente, una teoría sociológica integral del Estado y el gobierno.